Reflexiones y consejos para una familia sana, con los pastores Lucas Gutiérrez y María del Carmen Páez. En el caso de hoy hay una pregunta que es bastante frecuente en las mujeres. ¿Qué pasa si el esposo no acepta este rol de liderazgo, si no se hace responsable de un rol de liderazgo de educación o de guía espiritual para el hogar, sobre todo si se tiene niños pequeños? Y es la mamá, la esposa, la que tiene que llevar a los chicos a la iglesia o levantarlos temprano para que vayan a la iglesia, o si hay alguna actividad espiritual dentro de la casa es porque la mamá insiste en hacerlo, como por ejemplo un devocional, orar o compartir un momento de reflexión, o llevarlos a dormir y orar antes. O sea, ¿qué va ocurriendo cuando el marido por sí mismo no lo hace, no toma las riendas de esta responsabilidad que entendemos es compartida, pero la prioridad de liderar espiritualmente tiene que ser la del varón? Y si eso no ocurre, ¿qué hace la esposa? ¿Por qué? Porque normalmente se aconseja que se espere, que la esposa espere que en algún momento el varón se haga responsable de la espiritualidad de sus hijos. El problema está cuando eso nunca ocurre. Entonces, frente a eso, hay cierto debate dentro de los ámbitos cristianos sobre qué hacer. El doctor Dobson da su punto de vista, que siempre compartimos en estos programas, que nos va a traer un poquitito más de claridad sobre este asunto. Es de importancia fundamental hoy en día que frente a la negativa de los hombres de tener su responsabilidad espiritual de guiar a la familia, es muy importante que la madre lo haga sin necesariamente esperar que el marido en algún momento decida hacerlo, sobre todo cuando hay chicos que son pequeños. Es importante porque frente a la carencia de esa espiritualidad, frente a no tener una disciplina espiritual o no haber de parte del esposo la responsabilidad de educarlos en la fe, la mamá debe seguir haciéndolo. Esperar significaría que los días pasen y no vuelvan más. Y si nosotros tomamos la educación espiritual de nuestros hijos como realmente es, o sea, estoy hablando de un tema muy serio, la espiritualidad de nuestros hijos y la espiritualidad nuestra, como es un tema muy serio y lo dejamos pasar, que los días pasen porque el hombre no está ocupándose de ese rol y la esposa tiene que esperar que lo haga, estaríamos cometiendo un grave error. Por lo menos es lo que pensamos nosotros también. El doctor Dobson habla sobre ese punto, ¿no? Una actitud pasiva lo que va a hacer de parte de la esposa, ¿no? Si tiene una actitud pasiva frente a la no participación del marido, lo que va a traer es pérdida de tiempo y que los hijos no sean educados en la fe. Aparte, el no educarlos, cada día es primordial para ellos. Cada día que pasa es un día perdido. Claro. Y es gravísimo que no se eduque a los nenes y que se los deje pasar el tiempo o resignarse a que lo eduque otro, ya que mi marido no quiere, bueno, yo no tengo tiempo, dejárselo o que lo eduque el pastor o la iglesia y no, la educación espiritual viene en casa, con el ejemplo. Y descansar en que lo hagan los demás o decir, bueno, ya me rendí, está muy mal. Hay muchos ejemplos de vida, inclusive de gente que has conocido, sí. Amigos tuyos, que la mamá era viuda y se lo tomó tan en serio lo de la educación espiritual de los hijos, era tan estricta y tan justa a la vez, que los muchachos hoy son pastores, ¿no? Y están muy bien espiritualmente, se los ve bien, se los ve felices, no personas como oprimidas, sino todo lo contrario, tomaron hasta la decisión de pastorear las iglesias, ¿no? Con su testimonio han sido... Claro. Y ahí hablamos de una carencia total, porque el papá no había fallecido, entonces claro, la mamá se hizo cargo de toda la educación, y aunque era muy estricta para nuestro modo de ver, los resultados fueron muy buenos.
Así que el consejo que damos, creo que estamos todos de acuerdo en que si tu esposo no se hace responsable de la espiritualidad de la casa y sobre todo de la educación de los hijos, y te das cuenta de eso, bueno, tenés que hacerlo vos. Obviamente que siempre invitar a participar al esposo en esa responsabilidad, a veces puede llevar tiempo, la esposa lo tendrá que hacer con mucho amor, pero cuando eso no ocurre, no podemos dejar que el tiempo transcurra porque los chicos necesitan educación espiritual. Insistimos, un día que pasa es un día perdido que no se recobra más. Entonces es importante que ese rol lo pueda hacer la esposa. No hay mucho tiempo que perder. Tendrá que seguir llevando a la familia a la iglesia, seguir orando por los niños, enseñándole a leer la Biblia. Pero además la esposa también debe renovarse, continuar con sus propios devocionales, tener su espacio personal con el Señor, para que esa vida espiritual, tanto de lo de los niños como lo de los adultos, que es demasiado importante, no se vaya aplazando, ¿no? A medida que van pasando los días, como el marido no participa, lo vamos aplazando, lo vamos dejando solo para el domingo del culto. Jesús habló sobre este tema, que es importante marcarlo, que los miembros de nuestra propia familia podían transformarse en las personas que construyeran las barreras más altas para frenar la fe. Pero no se debe permitir eso. No penséis, dijo Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y serán enemigos del hombre los de su casa. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entendemos que esas trabas para que nuestros hijos sean educados en la fe van a empezar por el propio hogar, así que si uno de los responsables tiene luz sobre esto, va a tener que encargarse de esa educación espiritual y no tomar una actitud pasiva que retrase la formación, la educación de nuestros hijos en la fe. Es importante que la esposa no tome una actitud de crítica o de autojustificación contra el marido. Tiene que hacerlo siempre invitando, ¿no?, al esposo a que pueda participar, pero si eso no ocurre, va a tener que llevar esa carga espiritual la mamá. Siempre decimos que hay el libro de Proverbios nos enseña con respecto a la educación de los niños, lo hemos charlado en otros programas, que es una cuestión de porcentajes. Cuando más educamos a los hijos en la fe, hay mayor posibilidad, si son los dos, tanto papá y mamá, mayor posibilidad que a la hora de decidir tengan contenido para decidir. Es un error cuando se dice, cuando los padres decimos, bueno, yo no le voy a enseñar nada en cuanto a la fe, para que cuando él sea grande, elija qué es lo que quiere. No va a tener nada para elegir, porque no conoce. Ahora, cuando nosotros les enseñamos, van a tener material para decidir, van a tener formación para decidir si la fe es lo que van a seguir. Es importante también como desafío, me parece que si bien a papá le corresponde, pero las mujeres también tenemos que ser parte de eso, independientemente de si papá sea o no sea, porque somos las que estamos con los chicos todo el tiempo y somos las que discernimos y los que nos damos cuenta de muchas de las actitudes de los hijos y en qué se parecen a nosotros, en qué se parecen a los antepasados o las tendencias que pueden tener en el futuro que les puede perjudicar. Entonces es muy importante la educación de mamá, papá tendría que dar como la estocada final, ¿no?, sobre cada actitud, pero las mamás estamos más tiempo en casa y tenemos esa posibilidad que Dios nos da de poder conocerlos más a los chicos, porque somos mamá. Entonces estamos más en algunos detalles de las actitudes, de las miradas, que tal vez papá en eso no le presta atención, pero él daría el toque final si es que se ocupa, ¿no? Y si lo hace con
con rigurosidad, mucho mejor. Rigurosidad quiere decir con disciplina, con constancia. Con constancia. Pero entre los dos se pueden... Claro, y ahí los porcentajes aumentan muchísimo de que nuestros hijos, cuando sean grandes, elijan seguir a Cristo. Ahora, cuando es solo una persona el que hace la tarea, obviamente los porcentajes bajan. Por eso no podemos dejar pasar, frente a la pasividad, tal vez en este caso del esposo, no podemos dejar pasar los días sin darle dirección espiritual a nuestros hijos. Siempre, claro, lo que vos decís con respecto al tiempo, que la mamá pasa normalmente pasa a veces más tiempo con los hijos, es una oportunidad para educar en forma diaria, y lo que se espera de los varones es el rol de dirección espiritual, que dirijan la casa espiritualmente. Entonces ahí la toma de decisiones, junto con la formación que le dio mamá, van a colaborar mucho para que los hijos puedan tener una educación espiritual. Si es que consideramos que tiene suma importancia para el futuro de nuestros hijos. Ahora, cuando no consideramos que es importante la espiritualidad, es porque no lo es para nosotros mismos. Claro. Y ahí estaríamos cayendo en un gravísimo error. La Biblia recalca mucho sobre Timoteo, que fue pastor, era joven y era pastor, la educación que le dio la madre y la abuela. No sé si el papá habrá tenido protagonismo, pero la Biblia se encarga de decir que era la madre y la abuela la que lo educaron. Tal vez estuvo ausente, tal vez no sé, pero se ve que marcó un papel muy importante la abuela y la madre, ¿no?, de él. Entonces, tendríamos que tener una meta de cuando tenemos hijos, de creer de realmente que son flechas de Dios. Yo lo tomé muy en serio cuando estaba embarazada de Priscila, de que tenían que ser flechas. Yo la tenía que direccionar para lo que Dios tenía para ella. Después lo mismo con Karen y con Débora. Yo tomé muy en serio esas palabras del Señor, ¿no?, que son flechas en nuestras manos. O los dirigimos para donde Dios quiere, los dirigimos para donde nosotros queremos, o tiramos las flechas al piso, como hizo un rey de Israel que con poca fe se resignó y tiró las flechas al piso y no tenía nada fructífero para dar. Así que bueno, esperamos que este consejo siempre vienen, es el tercer miércoles que venimos hablando sobre el rol masculino en el hogar, y en este caso en la educación espiritual. Espero que haya sido útil. Que el Señor te bendiga.